Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te da un trabajo estable y además te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCIA Legal. Comunícate con ellos a través del WhatsApp, escríbeles en el número que está en pantalla y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Feliz día para todos, como siempre las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Y que la fuerza espiritual los acompañe. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que hablábamos la semana pasada del tema migratorio y lo que está pasando en New York. Pero tenemos algunas otras cositas que comentarles previamente porque, como dice un refrán por allí, dicen, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Nos sigue extrañando sobremanera el silencio, un silencio cómplice, un silencio que produce un gran ruido de preocupación en la gente, un silencio de los que son candidatos o líderes o dirigentes o voces autorizadas de los partidos políticos. Por ejemplo, una señora nos envió en la mañana unas imágenes de lo que está pasando en el estado Bolívar, nuevamente masacrada gente por unas fuerzas armadas que llegan a poner orden o por, yo no diría ni siquiera, porque cuando una fuerza puede estar vestido con uniforme, pero cuando llega a cumplir una labor que no es amparada en la Constitución y las leyes, esos son grupos armados que llegaron y masacraron personas. Allá había un médico que fue herido y era el que estaba curando a los demás. Yo no estoy diciendo con esto que esas personas que están allí no estén al margen de la ley. Quizás sí están al margen de la ley, pero los seres humanos, ni siquiera voy a hablar de venezolanos, no merecen ese trato de lo que está pasando, sigue pasando en lo que se llama las minas. En este caso, la información que tengo, que fue en el sur del país, en el estado Bolívar, también sigue pasando en el Amazonas. No vimos la rueda de prensa de Rommel Guzamana, no sé si la hizo. Y vuelvo y repito, el silencio cómplice. No he visto una sola declaración de un líder político para expresar lo que no debe ser. Lo que no debe ser ante lo que lamentablemente es la realidad. La otra cosa que les iba a conversar es el tema de las primarias, porque la última información que tenemos de las primarias es que hay un fuerte movimiento para habilitar a Capriles. Él dijo que no estaba haciendo campaña porque le había nacido un hijo. No, está con los noruegos están en Caracas, en Venezuela, y están hablando sobre las primarias. Me parece, hasta donde tengo conocimiento, un buen gesto de Capriles que él dijo, fíjense bien, él dijo que si lo habilitaban a él y no habilitaban
a María Corina, él no iba a las primarias, que se olvidaran de él. Y es un buen gesto en el tanto y en cuanto todos los estudios de opinión siguen indicando que María Corina lo triplica, lo cuatriplica. María Corina es hoy la líder de la oposición venezolana. Y antes de que me critiquen, no quiero decir con esto que yo avalo todo lo que pasa en el mundo de los o con los maricorinos. Tengo algunas diferencias con ellos, pero es la realidad. Ahora, otro me decía después que eso lo está diciendo Capriles para después quedar como un héroe, porque aparentemente bajo ese escenario no va a haber primarias, pues el PSV definitivamente no quiere a María Corina, y la tesis de María Carolina Uzcategui, que se retiró de la comisión de primarias, es que se haga con el CNE, que se suspenda, que se difiera, que se prorrogue la elección y que se haga con el CNE. Aparentemente esta tesis de María Carolina Uzcategui es la tesis que le gusta a la presidenta del TCJ, de que sea con el CNE, de que sea sin los inhabilitados. Esas serían las condiciones que pondría ella, y que además no fuera en la fecha que está prevista por allí. En una parte, por supuesto, yo comparto en tanto y en cuanto, por ejemplo, tengo conocimiento también que la gente de 20 habla mucho, pero parece que en lo material da poco, porque ofrecieron unos centros y no hablaron con los dueños. Es decir, la realidad es que hay muchos problemas con los centros de votación, pero lo fundamental es el tema de la inhabilitación, que al parecer no camina ese tema. Es decir, tiene cerrado el serrucho, como dice uno en criollo, y aparentemente bajo ese escenario no habría primarias. No solamente ese escenario no habría primarias, la primaria es necesaria, porque yo sí creo, independientemente que sea María Corina la que ocupa el primer lugar, es necesario refrescar el mundo político venezolano. Es necesario refrescar. Bueno, ahí les dejo esos temas del mundo político que por supuesto se los quería comentar. También tenemos otras informaciones relacionadas también con el tema eléctrico, que sigue muy grave, y paradójicamente Maduro le está dando electricidad a Brasil, pero en Venezuela no hay, igual que el tema de la gasolina. Ahora, yo quería hablar el tema de lo que hablamos la semana pasada, y esto es un betaverso. ¿Por qué yo uso la palabra betaverso? Me preguntaba mi hijo por qué uso la palabra de betaverso, porque en el mundo juvenil de Venezuela, algunos dicen que en el mundo amponil, todo es un beta. ¿Cuál es el beta? O sea, ¿qué es lo que se dice por ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el beta de hoy? ¿Cuál es el plan de hoy? Y esta crisis de Nueva York nos está afectando bastante, pero por supuesto más está afectando a los ciudadanos que viven en ese estado, y en especial en esa zona del Times Square y de toda la isla principal de Nueva York. Me imagino que en otros sectores también están presentes. Hay un entramado cultural enorme allí, un grupo de venezolanos que se ha instalado allí y que han trasladado hasta su forma de expresarse, su vestimenta, el comportamiento social, las costumbres, demostrando una cosa interesantísima, una impresionante adaptación al entorno, donde parece más bien que son ellos los que se están adaptando al entorno de los venezolanos y su modo de vivir. Ayer les trituraron también las motos a los venezolanos, a los que agarraron con motos sin papeles. Y fíjense que el Congreso de los Estados Unidos
tiene un conflicto, hay un conflicto entre el alcalde, la gobernadora y el gobierno federal, que casualmente todos pertenecen al Partido Demócrata. Y en un intento para tratar de lidiar entre partes, aparecieron enfrente del Hotel Roosevelt, que funciona como refugio de migrantes, los congresistas Adriano Espaillat y una diputada que se identifica mucho con Nicolás Maduro y una mujer de izquierda, Alexandria Ocando Cortés, quienes están presentando algunas propuestas que sería interesante, por cierto, escuchar la opinión de los expertos en inmigración, como Jesús Reyes. El problema es que los venezolanos están alojados en habitaciones que cuestan $500 cada noche. Y cada vez que le piden que abandonen los refugios para que entre otro grupo después de 3 meses, los venezolanos se niegan. 6 meses después, ustedes saben que después que tú pides el asilo, tú tienes 150 días para que te llegue el permiso de trabajo. El problema es que de los 48,000 inmigrantes adultos atendidos actualmente por la alcaldía que preside el señor Eric Adams, no llegan a 5,000 los que han solicitado asilo. Y apenas 1,500 ya cumplieron los 6 meses. Los demás se quejan porque dicen que los asilos son muy costosos, que los abogados son costosos, que no trabajan y que no tienen cómo pagar. La desesperación es tan grande, señores, en el estado de Nueva York, que han planteado una cosa insólita. La gobernadora aparentemente ha planteado hacer o otorgar unas autorizaciones de trabajo estadales, violando expresas leyes federales. Y además de eso, hay preocupación en el Partido Demócrata porque con esta situación el Partido Demócrata pudiera perder un estado básico para ellos, como es Nueva York, y también está pasando lo mismo en Illinois, Chicago, que también son estados demócratas. Pero lo más insólito es esto, ¿no? Alexandria Ocasio-Cortez va a plantear, o no lo ha planteado formalmente, pero aparentemente hay la idea de que les otorguen un TPS a estas personas, a estos venezolanos que están allí ocasionando muchísimos problemas. Y ella propone que el gobierno federal de Joe Biden le extienda ese TPS a todos los venezolanos que están allí, que es una cifra bastante alta. Evidentemente que eso facilitaría la obtención de permiso de trabajo. El problema legal es que para que les den un TPS es un programa federal, y por el otro lado el problema es que muchos de los que están allí no les pueden otorgar asilo porque ellos su conducta, como se dice en el derecho, no se subsume a persecución política. Es gente que está huyendo del hambre, de la necesidad. Y yo estaba recordando, por cierto, que hace unos años atrás estuvo allí el señor Rafael Ramírez y andaba con otro personaje. Y un grupo de estos venezolanos le gritaron cosas a Rafael Ramírez y el guardaespaldas de la persona que andaba con él y él le cayeron a golpes a los venezolanos. Bueno, algo similar, porque todo este grupo de venezolanos, como lo llaman, son los hijos de Chávez, porque tienen un comportamiento cuando usted los oye hablar, no es el típico migrante venezolano. Y por supuesto, lo más grave de todo esto es que estamos pagando justo por pecadores. Y ese beta nos está llegando lamentablemente a todos nosotros. ¿Cómo hacer? Y ahí hay una propuesta que están manejando estos congresantes y está manejando la gobernadora para
otorgarles un TPS, que ya hay un TPS para venezolanos que vence el año que viene, y como me dijo en un programa Jesús Reyes, lo más probable es que se extienda. Ahora, no sé para quién se va a extender, si para todos los que están presentes en los Estados Unidos o para una categoría en exclusivo. El problema de esto es que en esa cantidad de venezolanos que se ha venido hay mucha gente que no ha tenido una conducta, digamos, de lo más decorosa. Incluso después que les quitaron la moto y las trituraron, hay una cosa curiosa, ¿no? Hubo uno que vio un aviso donde se pide que donen lanchas para los veteranos, y entonces han llegado al colmo de también pedir que le donen lanchas a los venezolanos que están allí en Nueva York. Esta situación está llegando, por supuesto, a varios estados del país. El problema político para los demócratas es que esto les afectaría Nueva York y les afecta Chicago, donde también se están dando situaciones similares. En Texas no tanto, porque Texas es un estado republicano y no sé cómo esté la situación en California. Pero ya está entrando el problema de la migración en el tema de la política de aquí. Recuérdense que el año que viene hay elecciones y entonces aparentemente el presidente Joe Biden no quiere otorgar recursos por alrededor de 4.700 millones por algunos comentarios y se están cuidando. ¿Qué puede suceder? No lo sabemos hasta dónde llegue la presión. El problema de esto, yo me hacía un escenario. Ustedes se imaginan, hay varios lapsos. Si no hay primarias en Venezuela, y por eso quizá los Estados Unidos está presionando tanto para que haya condiciones y para que se den, para que haya condiciones en las elecciones y para que haya primarias. No me quiero imaginar esa primera oleada que se vendría este mismo año de venezolanos si no hay primarias. Con agravantes que parece ser, algunos me dicen, mira, pero es que tú hablas así porque tú estás ya allá, pero yo no me vine de esa manera. O sea, yo estoy de acuerdo con inmigrar o migrar, pero no así. 8.000 venezolanos en este momento en México, se dice la denuncia, que no ha tenido gran repercusión, han sido víctimas del narcotráfico, de la trata de blancas y de bandas delincuenciales. Panamá y Colombia supuestamente se iban a poner de acuerdo para impedir el paso por Panamá, pero es falso. Lo que se está regularizando es la matraca. O sea, para llegar usted a Colombia hay matraca. De Colombia para Panamá hay matraca. De Panamá para salir de Panamá, Honduras, Guatemala, qué sé yo, Costa Rica, hay matraca. O sea, la matraca continental se ha institucionalizado. Y lo más lamentable, lo más triste, es que a este tema no se le ofrecen alternativas. Y la única alternativa es hablarle a la gente de Venezuela sobre los problemas que se les están creando. Hoy nos llamaba en la mañana una amiga que está en México y tiene 35 días usando una aplicación que tiene que aplicar todos los días, creo que a las 10 de la mañana, para ver si le sale cita, y no ha podido pasar a territorio de Estados Unidos, está en un refugio en México. O sea, lejos de ofrecer soluciones, lo que vemos son más problemas. La cifra de muertos y desaparecidos pasa de 1.000 y de 1.500 personas mínimo. Amén de la situación que están generando dentro de los Estados Unidos para los que ya estamos establecidos, porque estamos pagando justos por pecadores, y también, por supuesto, para la propia población. Ahora, les estoy hablando de un primer escenario.
No me quiero imaginar, Dios mío, que en un supuesto negado Maduro vuelva a ser presidente. Tendrán que colocar, bueno, toneladas o qué sé yo, barreras gigantes para impedir el paso de la gente. Eso significa que la gente, fíjense, la gente ya no cree en el liderazgo político. No cree en el liderazgo político del gobierno de Nicolás Maduro o del régimen de Nicolás Maduro. No cree porque no solamente hay venezolanos, hay colombianos, hay nicaragüenses, hay hondureños, hay guatemaltecos, hasta chinos. O sea, hay un problema de incredulidad política mundial, pudiéramos, pero por supuesto los venezolanos mucho más. Y tampoco hay credulidad hacia el liderazgo político, porque yo me pregunto, con la cifra que se está yendo de Venezuela, evidentemente que los regímenes como el de Daniel Ortega y de Nicolás Maduro están contentos, porque a ellos les interesa que se vaya más gente para ellos quedarse con más y hacer más desastre. Pero ¿por qué el liderazgo político sigue como si esto no estuviese pasando y no dice nada ni hace nada? Solamente les interesa el tema de sus primarias, que yo considero que es importante, pero hay que meterlo con la problemática social. Lo cierto es que el betaverso venezolano sigue siendo un tema muy grave. Ya no guarda, es decir, hay mucha gente de escasos recursos, hay mucha gente de mala formación educativa, pero también hay gente brillante. O sea, la desesperación es total, total y absoluta. Los abusos, los muertos, todo lo que usted se puede imaginar sigue pasando con este tema. Pudiera suceder que con la preocupación que ahora le puedan meter el Partido Demócrata, pudieran tratarse de implementar algunos mecanismos, pero no para facilitar, sino para restringir el paso. Pero miren que en la frontera, me decía una muchacha, que pasó y hay tanta gente que ni siquiera los procesan. A los que pueden detener, por supuesto, siguen en México. Es el drama de los venezolanos, que jamás pensamos que íbamos a ser parte de una crisis migratoria mundial, fundamentalmente de América. Nosotros seguiremos, como siempre, pendientes de esta situación porque nos preocupa, porque hay familias, hay seres humanos, gente que ha muerto, que está sufriendo, familias que quedan abandonadas, niños, miles de niños quedan abandonados, pero lamentablemente las soluciones son pocas. Señores, seguiremos pendientes con todos estos temas y por supuesto diciendo las cosas que no le gustan al régimen, pero que muchas veces tampoco les gustan a la oposición, porque eso es factores de poder y mucho más este programa de Patricia Poleo, Agárrate. Así que sigan agarrándose, porque lo que viene no son precisamente dulces lo que le viene. Seguiremos desde aquí con nuestra visión crítica de lo que está pasando en nuestro país y en todo el continente. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.